Este año me dice, lo apuntamos por el otro lado, historias que no sean, viste, de próceres, que está muy bueno, está muy bien. pero otro tipo de historias. La semana pasada hablábamos de la balsa, ¿se acuerda? Claro, hablamos de música, del nacimiento del rock argentino. Exacto. Y hoy el Beto va a hablar acerca de los relatores de fútbol, cómo nació el relato de fútbol en la radio, que ayer, mirá, falleció Araujo, un maestro de los relatores de fútbol por la tele. Una leyenda, sí. Beto nos cuenta acerca de cómo nacieron los relatos en la radio de los partidos de fútbol. Dale, lo vemos. 1924. La radio era el medio que dominaba todo. De hecho, era el único medio de comunicación que llegaba a todas y cada una de las casas de los argentinos. El fútbol se manifestaba como una expresión popular ya en esa década, la década del 20. Hoy vamos a ver 1924, el día que nació el relato del fútbol argentino. Esto es Argentinos sin domesticar, temporada 4. El día que nació el relato del fútbol argentino. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy bien, estamos entonces en esta nueva columna de Argentinos sin Domesticar TV, donde hoy vamos a hablar el día que nació el relato del fútbol argentino. No el relator, el día en que nació el relator. Y tiene dos características muy importantes. Vamos a hablar de cuándo fue la primera vez que se hace un relato del fútbol argentino, pero también cuándo nació el estilo del relator argentino. Son dos cosas distintas. Y estamos en 1924. El escenario es el Club Deportivo Barracas en Buenos Aires y se van a enfrentar dos selecciones que empiezan a construir a partir de ese momento un clásico, pero de esos clásicos mundiales. La selección de Argentina con la selección de Uruguay. Dijimos 1924, todavía no se había jugado el primer mundial de fútbol que se va a jugar justamente en 1930 en Uruguay, que lo van a ganar los uruguayos y nos lo van a ganar a nosotros en esa recordada finalísima. A ver, el contexto marca que el fútbol argentino nace con la llegada de los ingleses, con la construcción del ferrocarril y los ingleses traen su bagaje cultural, aparte de sus adelantos tecnológicos, etcétera, y traen debajo del brazo una pelota de fútbol. Algo que llamó poderosamente la atención a los criollos de aquel momento, que miraban acodados así en el alambrado a estos locos ingleses que corrían detrás de una pelota. Pero rápidamente el fútbol criollo empezó a hacer su desarrollo. Por eso el origen de los principales clubes de fútbol de la Argentina tienen que ver con el ferrocarril y lo llevan en su nombre. Rosario Central tiene que ver con el ferrocarril central argentino. Newell's Old Boys tiene que ver con un inglés. El Club Central de Santiago del Estero, Talleres de Córdoba, y así podríamos enumerar un montón de casos. Ahora dijimos en 1924 y se va a desarrollar este encuentro, este clásico, que podría haber pasado como un clásico más si no fuera por dos hechos claves. Uno, el primero, César Onsari va a ser uno de los jugadores de la selección argentina que va a hacer un gol desde el córner. Lo patea del córner y la clava en el arco. ¿Cómo se llama ese gol? Se lo llama gol olímpico. Justamente ese día tomó ese nombre. ¿Por qué? Porque la selección de Uruguay lucía orgullosa el medallón olímpico. En París habían ganado los Juegos Olímpicos y se convertía así en una de las primeras selecciones de fútbol en ganarlo. Todavía no se jugaba la Copa del Mundo, por eso los uruguayos le metieron 2 estrellitas más a las 2 Copas del Mundo que ellos tienen, que siempre hay controversia entre Argentina y Uruguay. Vieron que a los uruguayos les encanta así que ellos inventaron el mate, hicieron hacer a Gardel, inventaron el fútbol, todo lo que nosotros tenemos. A ellos les gusta decir que ellos lo inventaron primero, pero bueno, va con onda, no se enojen muchachos. La cuestión es que César Onsari le clava un gol y que para los relatores de ese momento y para los periodistas de ese momento decidieron llamarlo gol
olímpico. De esa manera hoy en el mundo se conoce a ese estilo de gol, cuando el jugador patea desde el córner, desde la esquina, el tiro de esquina y se la clava directamente en el arco al arquero. Ese es el gol olímpico. Ese es el primer hecho. Y el otro hecho importante es que dos hombres que pertenecían al diario Crónica, Horacio Martínez Sebet, apellido vinculado a nuestra historia de nuestra querida ciudad, y Atilio Casime, van a subir una tarima, un micrófono arriba del techo, sobre el techo de los vestuarios de la cancha de Barracas. Y ahí empieza, es la primera vez que una radio va a relatar un partido de fútbol. Por eso se dice que ese día nació el relato del fútbol argentino. Y tenía una particularidad. No era el estilo que nosotros utilizamos en la actualidad, nosotros, o estamos acostumbrados a escuchar en cuanto a los relatores. Era un estilo más vale descriptivo. De hecho, el diario Crónica, el día antes del partido, publicaba en una hoja del diario un dibujo del campo de juego donde se iba a desarrollar el partido. Y era una cuadrícula, tenía 40 cuadrados, que estaban numeradas. De esa manera, el oyente seguía el relato, que era más vale descriptivo, y que ubicaba en un número donde estaba la pelota, haciendo justamente, buscando mantener algo muy importante de las características de la radio, que en mi modo particular de gusto hoy se ha roto, que es: la radio te aporta el relato, la radio te aporta la noticia, la descripción, y vos le aportabas como oyente la imaginación. Hoy con el streaming, hoy como la incorporación de las cámaras en la radio, me parece en lo particular que le han quitado algo de la magia que tenía la radio. Pero estamos en 1924, el diario Crónica con estos dos relatores publicaban esa cuadrícula, 40 cuadraditos con un numerito cada uno, y el chabón te decía: la pelota está en el número, cuadrícula número 4, cuadrícula número 29, y vos te ibas imaginando dónde estaba la cuestión, ¿no?, de la pelota. El fútbol todavía no era un fenómeno de masas. ¿Por qué? Pues solo lo veían los que iban a la cancha. Imagínate los que vivíamos acá. No lo vemos ahora en vivo, porque tenemos que ir allá hasta Buenos Aires. Imagínate en aquellos tiempos. Pero bueno, colaboró un poquito esto de la difusión. La radiodifusión empezó a proyectarse, a darse, a expandirse, sería el término, en todo el territorio argentino, y con ello los relatores. Ahora, ¿cuándo nace el estilo del relator argentino? Ese estilo frenético, emocional, con distintos tonos de voz, con silencios, con la emoción a flor de piel, y con ese gol tan largo que describe el momento emotivo más importante del fútbol, nace en la década del 40, con Fioravanti, justamente con Joaquín Carvalho Serantes. Fioravanti, él es el que le da esa característica tan especial al relato del fútbol argentino, y se convirtió en una revolución. Realmente, a partir de ahora, era un relato frenético, con, como dijimos antes, con silencio, con pausa, con una situación de suspenso cuando se va a patear el penal, con, no lo que hace Viñolo, pero bueno, eso es una crítica, con ese grito de gol tan largo, y con los cantitos de la gente que acompaña también al relator. Ahí nace, con Fioravanti, nace el estilo de relato argentino. Dijimos dos momentos importantes: el de Fioravanti en el estilo, que se convirtió en escuela mundial. Muchos relatores de otros países le copiaron y le siguen copiando el estilo del relato argentino. Sobre todo con la magia que tenía la radio en aquel momento. Porque, como dijimos antes, la radio te aportaba el dato, te aportaba la descripción, la emoción, y vos le aportabas la imaginación. Fenomenal, combinación fenomenal, como lo sucedió, por ejemplo, con el radioteatro. Y volvemos al fútbol. De ahí después, en la década de los 60, 70, el gordo José María Muñoz, el relator de América. ¿Quién no recuerda la voz del gol, 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 gol de justamente el gordo José María Muñoz?
desnotado, criticado mucho, me parece injustamente, por su vinculación que le tocó relatar en la época de la dictadura. Pero bueno, cosas que pasan en Argentina. La cuestión que el gordo José María Muñoz es el otro de los próceres, si se quiere, del relato del fútbol argentino. El gran Víctor Hugo Morales con aquel barrilete cósmico, ¿recuerdan? El gol más importante de la historia de los mundiales, el gol de Diego Maradona, del Diego cuando se la clava con ese firulete, esa jugada fenomenal a los ingleses, poquitos años después de la guerra de Malvinas, con toda esa carga emotiva que significaba. Y ahí tenemos entonces Fioravanti, el gordo José María Muñoz, Víctor Hugo Morales, y después la camada de relatores actuales que también le agregan mucho, ¿no? Como por ejemplo el más reconocido de todos, a mi entender, es Mariano Clos. Y así con los que Pollo Viñola y todos los que hay ahora. Pero bueno, ya tiene otra característica. Y por supuesto también Marcelo Araujo, ese relator fantástico de la década del 90 en aquellos míticos partidos de fútbol, con una característica muy especial. Por ejemplo, los apodos históricos a los jugadores de aquella época. Recordar, por ejemplo, que al Chacho Coudet, el actual técnico de River Plate, lo llamó la Zuller, por un peinado muy especial, el Apache Carlitos Tevez, Mauricio Pellegrino Longaniza, Marcelo Salas, el chileno Salas, Silvio Carrario el Tuite, Fabio Cubero Poroto, Claudio Canigia Bebé, con el alma Bebé, ese famoso gol en Italia 90, también a Guillermo Barro Esqueloto Chapita, y así muchos sobrenombres o apodos que han quedado en la historia. Tanto han quedado en la historia que lamentablemente ayer recibimos la noticia que salió de gira, como se dice en estos momentos. Así que también el recuerdo para Marcelo Araujo. Nosotros queríamos destacar el día de hoy eso, el día en que nació el relato del fútbol argentino, combinado con algo muy importante, con un medio, la radiodifusión, por esto esta puesta en escena, la radiodifusión, esa radio, esa magia que debería seguir en pie. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Chao, nos vemos cuando nos veamos. Un beso. Perdóname, Macaya, este es Neto, que bien la puso para el Pampa, que viene por la revancha, viene para el gol, viene el gol, viene el gol. Por favor, negro, la que te devoraste, hermano. Sigue Juan Pablo Sorín, allí está Ángel, rebota en Sorín, mira qué culo y gol. Gol, pega la pelota en el palo y se salva otra vez Argentinos. Pereda, se viene el peruano, sigue el peruano, qué jugada del peruano, qué golazo del peruano. Gol. ¡Ay, peruano! ¡El Lima lo hacía! ¡Mira lo que se perdió ¡Mira! ¿Qué hiciste? ¡Che! ¡Pereda! ¡José Antonio! ¡Viste, Carlito, viste! 6 minutos 23, 6 minutos 20 segundos le quedan al partido. Boca está ganando 2-1. Se viene Medero. Se lo lleva gol. ¡Gol de Boca! Luis Adrián Medero. Basta para mí, señoras y señores. Buenas noches. En la primera posibilidad de Diego Armando Maradona desde que volvió a Boca para meter un gol de tiro libre. Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que puedes ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría, ¿ves? En ese ángulo que la metas. Acariciala nomás, soplala. El arquero está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja, a la tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! Allí aparece Hanuch, Hanuch, Lombardi no puede con Hanuch, Calderón Garnero en el área, ¡qué bien la hizo el turco Hanuch! Se viene Independiente buscando primero con Calderón, con Garnero. ¡Ay, Dani! Es cierto que fue con la de palo, Dani, ¿qué hiciste, Dani? Dani, la que te morfaste, Dani. Mira, Dani, mira.
Este es el Vasco Arruabarrena y este es Xavi. A ver, Grone, si sabes. ¡Xavi! De Boca. A ver qué pasa. Cabañas para Martínez. Atención, Martínez. Mano. Pero no fue intencional de Cáceres. Eso no fue penal. ¿O estoy loco, Macaya? No, sí fue penal,